Un cordial saludo, me presento, mi nombre es Brian Esteban Valderrama Cero y el nombre de mi compañero es Germán Camargo Zambrano. El día de hoy vamos a dar la explicación a la fase 1 de nuestro trabajo colaborativo que eh, se titula como un controlador de velocidad para un motor monofásico. Entonces, en esta actividad, pues se desarrollará un proyecto orientado al diseño de un variador de frecuencia para controlar la velocidad de un motor de corriente alterna. Nuestro objetivo principal de esta actividad es que nuestro equipo de trabajo adquiera las competencias necesarias para diseñar el variador de frecuencia y que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. Entre sus parámetros fijos se encuentran pues un voltaje de entrada senoidal monofásico de 110 y una frecuencia de línea de 50 Hz. Esta actividad corresponde a la primera fase del proyecto que se desarrolla a lo largo del semestre. En esta etapa, nuestro equipo deberá completar cada uno de los pasos planificados, los cuales incluyen la fase 2, enfocada en el diseño del sistema de control, la fase 3, orientada al diseño del conversor de CAC, y la fase 5, que implica la consolidación final del trabajo. En cuanto al desarrollo de los parámetros que nos piden hallar, el desarrollo que tengo yo es el mismo de mi compañero, ya que los parámetros que me piden a mí y a mi compañero son los mismos. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo. Entonces nos piden hallar primero, pues, nuestra... Ay, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Nos piden hallar el voltaje rizado entre el 2 al 7%. Nosotros escogimos el 5%. También el capacitor de filtrado, que es pues la capacitancia y voltaje, y nuestro voltaje continuo. Entonces, nuevamente volvemos acá. Utilizamos pues la fórmula de la capacitancia, que es igual a la corriente sobre la frecuencia por el voltaje rizado pico a pico. Tenemos nuestra corriente y la frecuencia, pero el voltaje rizado pico a pico no. Entonces debemos usar una fórmula para hallar el voltaje rizado pico a pico. Es decir, esta. Voltaje rizado pico a pico igual al porcentaje por el rizado por voltaje pico. Esta fórmula es la que necesitamos para hallar eso, pero no tenemos el voltaje pico. Entonces debemos usar la fórmula para hallar el voltaje pico, que es decir, voltaje pico igual al voltaje de RMS por raíz de 2. El voltaje pico es igual a 110 voltios, que es la entrada, por raíz de 2. Es decir, que nuestro resultado es de 155.56 voltios. Ahora vamos a hallar el rizado usando el 5%. Entonces, nuevamente aplicamos la fórmula del voltaje rizado pico a pico, que es multiplicar el porcentaje eh, eh, por el voltaje pico, que en este caso es 155.56. Esto nos da un resultado de 7.78 voltios y es nuestro voltaje rizado usado al 5%. Ahora vamos a hallar el voltaje rizado pico, que es voltaje rizado pico a pico sobre 2. Entonces reemplazamos y el resultado es de 3.889 voltios. Ahora vamos a hallar la capacitancia. Utilizamos una frecuencia de 100 Hz porque antes del filtro se encuentra el rectificador de onda completa que duplica la frecuencia. Entonces, reemplazamos 6 amperios, son los valores que ya nos han dado y los que hemos hallado, y nos da un valor de 7.716 milifaradios. Ahora el voltaje de continua, que es voltaje inicial, PC, es igual al voltaje pico menos el voltaje rizado pico. Organizamos la fórmula y reemplazamos y obtenemos un valor de 151.671 voltios. Y estos son los valores que hemos hallado con anterioridad. Entonces vamos a dar ahora la explicación Bueno, de nuestro circuito en Proteus. bueno, antes de continuar a Proteus, voy a dar una explicación breve de lo que se hizo en cuanto a la simulación y eso. Esteban, porfa, suba un poquito. Sí, señor. Entonces, bueno, iniciamos acá con
pues con la reunión que estamos haciendo para el desarrollo del trabajo. Pues en esta presentación compartimos las pantallas del conversor AC a DC. En el circuito se debe visualizar el nombre de los estudiantes. Bueno, esto es lo que nos solicitan, la fecha del PC, ya lo compartiremos. Y también nos piden que se debe evidenciar el circuito que muestre los valores del voltaje rizado, del condensador de filtrado y el voltaje de continuo. Y pues que coinciden con los valores calculados matemáticamente. Listo. Ahora sí, Esteban, baja. Entonces, decimos que en la imagen 1 se observa la señal sinusoidal con el rizado de la capacitancia del condensador, cuyo valor es de 7,716 microfaradios, como el compañero anteriormente lo mostró. No se observa bien en la imagen, pero ahorita al momento de hacer la simulación observaremos los valores. Eh, Baja, Esteban. Bueno, aquí se observa en la evidencia el rectificador de onda completa con su capacitor y con el puente de diodos para convertir la señal de corriente alterna en una señal continua. También se hizo el análisis del circuito y utilizamos los diodos con la referencia 1N4004. Lo que pues permite ellos pues, son diodos rectificadores de onda completa y el filtro capacitivo cumpliendo la función de rectificar en paralelo. Y se observa que también la resistencia en el circuito es de 25,2 ohmios. Este capacitor actúa como filtro y es el que se encarga de suavizar la señal y también reducir el rizado de la frecuencia. Baja, baja, baja. Y pasamos aquí a la, a la imagen donde se observa las ondas y el rizado. Entonces, en la línea azul y en la línea azul y en la amarilla se observa que en la azul es la onda rizada o pues ya suavizada y nos indica que el valor es de 4,75 voltios a los 25,30 milisegundos, que es nuestra tensión de pico de la señal. La señal amarilla pues es la onda sinusoidal que representa la entrada de AC antes de ser rectificada. Y la amplitud de esta señal fue marcada en 61,24 voltios, que es lo que indica que es el mayor voltaje o el voltaje pico. Baja. Aquí ya observamos mm, las tres líneas, las dos mencionadas anteriormente, que es la amarilla y azul, y la de color verde, que ya es el paso del puente de diodos que se observa. Entonces, ya esa es la onda rectificada de tal manera que es la corriente mínima de la dirección a través de la carga y esta no importa el sentido de la señal. Baja más, Esteban. Y ya prácticamente esas son las capturas de pantallas de la simulación. Más sin embargo, ya pasamos con Esteban, puedes abrir Proteus y por favor, pues la explicación ya general. Listo. Bien, Bueno, aquí tenemos ya nuestro circuito en Proteus. Como le mencionaba mi compañero, tenemos, Esteban, no se observa el Proteus, solo se observa el... ah, ya corrijo eso. Sí, por favor. Listo, Listo. perfecto. Bueno, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, aquí tenemos el circuito, nuestra fuente, el puente, nuestra capacitancia y la resistencia. Vamos a hacer la simulación y vamos a ver el comportamiento que tiene el circuito. Bueno, esto que observamos acá son las tres líneas. La verde es el paso por el puente de diodos. Ujú. La amarilla es nuestra fuente y la línea azul Exacto. es la El eh, rizado, Esteban. es el rizado. Sí, señor, es el rizado. Bueno, aquí ya podemos hacer un acercamiento
y podemos ver, aquí marcamos nuestro primer punto y obtenemos que efectivamente es de 4.50 voltios nuestro pico rizado, y nuestro voltaje es de 109.73 voltios. ¿Listos? Bueno, nuestra diferencia teórica a lo simulado es aproximadamente de un 2%, ya que, como les mencionábamos anteriormente, nos basamos en una media del 5%. Entonces, este es nuestro resultado. Muchísimas gracias Ok, y nos vemos en la gracias. próxima.